Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la introducción a lo que es la neumatología. Es importante saber cómo los primeros concilios pues definieron las doctrinas cristianas, principalmente en los primeros concilios, como el concilio de Nicea en el año 325 o el concilio de Constantinopla en el año 381. Se definieron teológicamente las principales doctrinas cristianas, como por ejemplo en el año 381 también se definió las 4 características principales de la Iglesia de Jesucristo. Pero ahora vamos a hablar del Espíritu Santo en el judaísmo. En la teología judía el Espíritu Santo es mentado como Ruach HaKodesh, que es una expresión que puede traducirse como el aliento de Dios o Espíritu de Dios. Dicho Espíritu es una personificación del poder creador divino a través del cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. La revelación a Israel fue paulatina. Sin el Espíritu Santo Israel no podía comprender, hasta que en la plenitud de los tiempos llegan la segunda y la tercera personas. En esta revelación parcial nunca se trata de algo autónomo e independiente que tenga voluntad propia, sino de una cualidad de Dios, el modo que la belleza o la sabiduría opera en una persona, en tanto que aliento se puede decir figuradamente, que habla en tanto que la fuerza creadora y vivificante se puede decir que crea y mantiene creado el mundo. Por eso es importante el Espíritu Santo que nos logra entender, o sea, nos ayuda a discernir. Tal como se ha mencionado anteriormente, otro aspecto de su economía es la de dirigir a reyes y profetas. Por él los reyes son ungidos y capacitados para gobernar. Por él los profetas son inspirados y comunican el mensaje de Dios. Dado que el Espíritu Santo lo conoce todo, se le atribuye el don de profecía. Asimismo, él es el vehículo de la revelación. En consecuencia, el Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia hebrea, lo cual es contradictorio, pues no es una persona, pero habla, unge y dirige, lo cual es una contradicción, pues tenemos una cualidad de Dios que crea, opera, habla, dirige, revela. Las cualidades no tienen este carácter, pero aún estamos lejos de la revelación total. El Espíritu Santo, cuando habita en una persona, la purifica elevando su condición moral. En este sentido, la persona es santificada por su acción. Asimismo, puede perderlo a causa de su debilidad. El Espíritu Santo en la teología cristiana, vamos a verlo, que en contra de lo que se pudiera suponer, esta cuestión no fue una mera controversia, es entre especialistas. Un autor del siglo IV, Gregorio de Nacianzo, comentaba al respecto. En Constantinopla, que era prácticamente el primer concilio que yo les hablaba el año 381, si entrabas en una tahoma para comprar un pan, el panadero, en vez de deciros el precio, se ponía a argumentar que el Padre es mayor que el Hijo. El cambista discutía del engendrado y del eterno en vez de contarte el dinero. Y si querías tomar un baño, el bañero te aseguraba que el Hijo procede de la nada. Esta situación puede dar ideas de ambiente tan distinto y de la importancia que esta cuestión tuvo para propios y extraños. Por eso fue importante los primeros concilios en la historia que definieron por completo las doctrinas. Por ejemplo, la Iglesia Católica también define la doctrina de la Santa Trinidad. Y esto es lo que creemos hoy los cristianos en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ver un poco más acerca del contexto histórico. El cristianismo nació en el seno de la religión judía. O sea, el cristianismo en los principios siglos era una secta realmente para el judaísmo. Y se extendió por la zona de influencia del Imperio Romano. Estos dos términos conforman su teología anunciada ya en las Escrituras. Por una parte, como continuación de la fe de Abraham, tiene un fuerte sentimiento monoteísta que podría traducirse en una formulación: existe un único Dios y ese Dios es creador de todas las cosas. Eso
también está definido en el credo que nosotros decimos, o sea, que profesamos en la Iglesia Católica. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, o sea, un Dios creador de todas las cosas. Esto es lo que nace en el credo de Niceno. Ese también lo tenemos en lo que es el credo de los apóstoles. Entonces, se dice que existe un único Dios y ese Dios es creador de todas las cosas. Su expansión, sin embargo, se produjo en un entorno marcado por la proliferación de religiones politeístas, o sea, no monoteístas, politeístas, con sistemas filosóficos frente a los que el cristianismo tuvo que definirse y distinguirse. Los 3 siglos que van desde el comienzo de la predicación cristiana hasta su institución como religión del imperio pueden interpretarse como la forja lenta y paulatina de una teología que exploró todas las variantes permitidas por sus fuentes teológicas y que, guiado por los grandes hombres de Dios como San Basilio, dio forma a la que conocemos como neumatología. Y es lo que realmente estamos hablando, le estoy hablando en este momento. La prolongada tensión entre ortodoxia, que es la iglesia, y la heterodoxia, que es la herejía, fue el mecanismo selectivo que en el siglo IV dio lugar a la concreción de concilios y fórmulas concisas, los símbolos o credos que hoy conocemos como la base teológica más o menos estable y mayoritaria de la religión cristiana. Por eso yo les estaba hablando de el credo de Niceno, Niceno Constantinopla. Nace en Nicea y pues se concreta precisamente en lo que es Constantinopla. Entonces se concluye ahí y sacamos lo que es realmente la creencia de fe del verdadero cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica. Tanto el credo largo y el credo corto, que es el credo de los apóstoles, es la base de toda doctrina cristiana. Entonces, por eso fue importante los concilios, porque definieron la teología cristiana y hasta ahora la mayor parte de lo que son las doctrinas cristianas, que son definidas por la Iglesia Católica. Al lado de dicha ortodoxia, que también presenta sus matices entre las principales denominaciones cristianas, tanto católicas, católicos, ortodoxos y protestantes, subsisten hoy por hoy comunidades cristianas afincadas en alguna de aquellas heterodoxias o nuevos movimientos religiosos que reeditan algunas de ellas. O sea, estamos hablando de algunas herejías que hoy todavía se practican y que la iglesia las ha condenado por siglos. O sea, la iglesia ha condenado 20 siglos de condenar pues todas estas heterodoxias o herejías que surgieron desde el principio. Podemos ver cómo Nestorio y Arrio pues negaban lo que era la divinidad divina de María. Entonces también decían que Jesucristo cuando se encarnó no era Dios y que era Dios hasta que nació, y cosas que ellos pues decían y que negaban, y la iglesia pues condenó todas estas herejías. Todas las herejías en 20 siglos han sido condenadas por la Iglesia Católica. Por eso es importante pues el credo de fe de la iglesia, que todo cristiano católico lo debemos de saber, ¿verdad? El credo de los apóstoles, que es el credo más corto, usted lo puede recitar, que es la profesión de fe, que es la que en verdad nosotros creemos como católicos, como verdaderos cristianos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esta es la fe que profesamos y nos gloriamos en profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús.